el hijo de Itzik Horn, nuestro compañero y amigo, que estaba junto con Yair, su hermano, y con David Cunio, los tres secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Así que bueno, esto enseguida se lo vamos a preguntar ya estamos, ¿no?, conectados. Nos vamos a ir a Israel, vamos a conectarnos con quien nos puede contar desde allí qué está sucediendo. Hablamos de Marcelo Kisilevsky, el periodista. ¿Cómo estás, Marcelo? Dani Zaltzman te saluda desde Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes, buenas tardes casi acá en Israel. ¿Cómo están? Bien, bueno, en estos días, bueno, todos estamos siguiendo el desarrollo de la guerra, la situación de los secuestrados, y a eso hay que agregarle la visita del presidente argentino, que algo tiene que ver también por algunas de las expresiones y de las visitas que está realizando. Contame un poquitito cómo se ve desde allí esta llegada de Milei, aunque más no sea de manera retórica, apoyando a Israel en este momento. Sí, causó bastante satisfacción realmente la visita de Milei en los ámbitos gubernamentales, especialmente por vimos su visita emocionada al Cótel, el Muro de los Lamentos, hemos visto su promesa, no bien bajadas las escaleras y encontrándose con el canciller Israel Katz, y ahí mismo casi la primera frase que le dice es vamos a mudar la embajada de Israel desde Herzliya Pituach a Jerusalén. Lo mismo le dijo el canciller Katz, también como prácticamente una primera frase. Así que bueno, hay mucha satisfacción con eso, la identificación de Milei con Israel y la promesa también de declarar a Hamas como organización terrorista. Esto ha causado muy buena impresión. Más que nada ha causado también un poco de reafirmación de la amistad israelo-argentina a nivel de las sociedades, el hecho de que el programa principal de sátira política de Israel, Eretz Nehederet, ya te veo riéndote. Sí, porque vi a Eli Mariano y todavía me estoy riendo. Claro, bueno, estoy esperando que alguno de mis colegas influencers le pongan subtítulos y que empiece a correr por todos lados. No sé si ya lo habrán hecho. ¿Hay alguna ventaja? Porque la mitad de lo que dijo lo dijo en español. Claro, bueno, entre otras cosas dijo, bueno, aprovecho la oportunidad para venir acá porque sencillamente siempre yo busco un lugar donde se pueda usar camperas de cuero y ahora es acá. Sí, bueno, otra frase que me mató cuando dijo, vengo desde lejos, vengo desde los años 80. Bueno, claro, con el pelo y la campera. Lejos, exacto, y con el pelo, ¿no? Pero bueno, fue bastante gracioso. Bueno, hay que decir que este actor y en este programa ya él ha hecho sátiras de Messi, de Maradona, y siempre que hay alguien argentino o latino dando vuelta, él lo hace. Pero bueno, hay que tomar en serio eso, porque cuando un programa de humor toma un personaje es porque es un personaje reconocible para los demás. Si no, no lo haría. O sea, no se hacen sátiras de alguien que pasa desapercibido. Es cierto, y bueno, también prometió no solamente prometió mudar la embajada en la sátira estamos, ¿no? Promete el personaje mudar la embajada y hacer arder Jerusalén. Y el conductor le dice, ¿pero cómo? ¿Vas a traer la guerra a Jerusalén? No, voy a traer asado nomás, estoy planeando una parrilla tremenda, ¿no? Sí, promete traer 40 millones de pesos y allí uno dice, buenísimo, ya no necesitamos más a los norteamericanos, y hace la cuenta y se hace, no, son 270 shekel, claro, nuestros millones. Claro, exacto, el que se hace ilusiones en la sátira es Ben Gvir, el personaje que hace de Ben Gvir, que se está peleando con Biden. Está desafiando a Joe Biden en la realidad de modo bastante brutal, ¿no? Sí, realmente, bueno, sabes que yo extraño mucho en la Argentina, prácticamente no tenemos humor político, prácticamente no tenemos humor en la televisión. Hay un tema muy complicado aquí con el tema humor. Bueno, hablando de estos temas y que son muy importantes, quisiera que me comentaras algo. Yo estaba ayer esperando, cuando en vivo vi la conferencia de prensa de Benjamin Netanyahu, había cierta expectativa, no necesariamente apoyada en la ilusión, pero sí por lo menos necesidad de escucharlo, respecto de los rumores que en el último tiempo corrieron acerca de un acuerdo o de lo que jamás habría dicho que pide para un acuerdo de liberación de rehenes.
creo que Netanyahu fue muy claro y dijo, hasta que no hagamos desaparecer al Hamás, no terminará la guerra, porque eso sería convocar de alguna manera la próxima masacre. Contame un poco cómo ha caído ese discurso. Mirá, sí, lo que pasa es que primero, bueno, yo supongo que habrán dado un poquito la respuesta del Hamas. Después de 9 días, el Hamas habla de qué es lo que pide a cambio de 3 fases de 45 días cada una. Está pidiendo liberar a todos los presos palestinos de alta seguridad, mujeres, enfermos, mayores de 50, los presos de alta seguridad menores, liberación adicional de 1.500 presos, entre ellos 500 pesados, o sea, con cadenas perpetuas varias por matar a muchos israelíes, cese de toda acción militar, incluida la retirada de Tzahal de centros urbanos, aumento dramático de la ayuda humanitaria, 500 camiones en lugar de 200, aumento adicional del agua y electricidad suministrada por Israel, retorno de los evacuados a sus casas y libertad de movimiento entre el norte y el sur de la Franja de Gaza. Y también, ya que estamos, agrega yapas. Se usa todavía la palabra yapa en la Argentina, supongo. Y los más grandes sí. Devolver el statu quo a la mezquita del Aqsa. Jamás cambió el statu quo en la mezquita del Aqsa. Es un mito que corre de los años 20 del siglo pasado. Mejorar las condiciones en las cárceles para palestinos. Mejor es imposible, no sé qué más quiere mejorar. Y entonces Bibi Netanyahu, nuestro primer ministro, le da un discurso muy contundente en los medios de comunicación públicos. Y acá está la discusión, ¿a quién va dirigido ese discurso? Y suponemos que es al Hamas, pero que además para arrancarle la respuesta hubo que apelar a la conducción de Hamas en el exterior, o sea, Ismail Haniyeh, Khaled Mashal, en Qatar y en Turquía. Y entonces le dice así textualmente: rendirse a las exigencias de Hamas no llevará a la liberación de los secuestrados, sino que es como encargar otra masacre. Continuar la presión militar es la condición obligada para liberar a los secuestrados. El ejército israelí actúa ahora en el principal bastión de Hamas, Khan Yunis. Le hemos dado instrucciones también para Rafah, para la ciudad que está en la frontera con Egipto. Es decir, bueno, y algunas cosas más. Lo que se está suponiendo, lo que se está discutiendo en el gabinete, es decir, lo que no dijo Netanyahu es que rechazaba de plano la propuesta. Con lo cual una posible lectura es, o la está rechazando de plano el gabinete, o no, porque el gabinete se reunió de todos modos a analizarla. Quiere decir que la segunda lectura puede ser que se trata de una posición de inicio por parte del Hamas, porque nos venimos a enterar que todo esto, que es un delirio, en realidad es todavía mejor relativamente de una propuesta o de una versión anterior del Hamas. Y entonces querría decir que sí estamos en una evolución, pero más no te puedo detallar porque el resto son todas especulaciones. Bien, hablando de especulaciones, Marcelo, se ha especulado con cuántos de los secuestrados habrían ya fallecido. Hay números, 31, 32, 50. Algunos dicen que ya hay una comunicación a cada una de esas familias, pero circulan listados que no son oficiales. Contame un poco cómo se vive esa situación. Con mucha angustia, pero lo que hay que decir es que, por un lado, se trata de versiones publicadas por el New York Times citando altas fuentes de seguridad y defensa israelíes, pero por otro lado, como vos dijiste en el título de la pregunta, son especulaciones. Yo prefiero no hacer nombres, no decir absolutamente nada en los medios de comunicación, hasta que incluso me conduzco de esa manera en el canal de YouTube, donde es menos oficial todavía, si se quiere, es parte de las redes sociales, pero en ese canal yo tengo la política de comportarme como los canales y los medios grandes de comunicación en Israel, que no dan nombres hasta que se confirman oficialmente. Y yo también pido hacer eso a toda la gente, ¿no? Que no hagamos circular listas, porque eso provoca muchísima angustia en las familias. Igual hay que agregar, para quienes no conocen al Estado de Israel y a su forma de comportarse, que si fueran 30, 32, 50 o los que fueran fallecidos, siguen siendo secuestrados. Israel tiene que traerlos a casa, y la negociación es exactamente la misma por una persona viva que por una persona muerta. Por supuesto que hay más premura en salvar la vida de quienes aún estén así, pero eso no quiere decir que Israel no va a tener que negociar y no va a tener que pagar precio por esos secuestrados que no estén vivos, lo cual
los incorpora al debate del cual hablabas antes, ¿no? Los incorpora al debate de ¿a cambio de qué? ¿A cambio de quiénes? Claro, antes del 7 de octubre ya se hablaba de que hay 4 israelíes en Gaza. 2 de ellos son los cuerpos sin vida de 2 soldados, ¿no? Shaul Orón y el otro compañero. Así que no hay diferencia. Israel está dispuesto a pagar un precio también por los cuerpos sin vida de nuestros conciudadanos, por supuesto. Bien, la última que te voy a preguntar tiene que ver con la interna del gobierno. Muchos critican a Netanyahu y dice que más que conducir una guerra está tratando de sobrevivir él en el gobierno, porque el día que la guerra termine seguramente muchos pedirán, entrecomillado, la cabeza de Netanyahu y de su coalición, y hay tensiones internas incluso dentro del gabinete, dentro del gobierno y por supuesto con los líderes de la oposición. ¿Qué imaginás vos? ¿Cómo será el día después, que Netanyahu llama el día después de Hamás, pero hay un día después político interno? A mí me da la sensación, Daniel, que estamos apresurándonos a juzgar un proceso que debería ser secreto por completo. Es decir, hay 2 posibilidades. O Netanyahu está haciendo ese juego que vos dijiste de alargar la guerra al no plantearle a Estados Unidos y a los aliados, que pueden ser Egipto, que puede ser Arabia Saudita, cómo se va a ver el día después, porque Arabia Saudita en definitiva es el que va a tener que poner el dinero junto con Emiratos Árabes Unidos y otros países para la reconstrucción de Gaza, porque Israel no lo va a hacer, no solamente porque no va a querer, sino porque no va a poder tampoco. Israel se está quedando con una deuda tremenda. Y la posible lectura es que Israel sí, y él de alguna manera lo está diciendo, cuando dice no va a haber un gobierno que apoye al terrorismo, que es el de Abu Mazen, o un gobierno que hace terrorismo, como es el del Hamas. Lo que está diciendo es también explícitamente la seguridad va a quedar en manos de Israel totalmente. Eso lo dice, por ejemplo, Benny Gantz también. El desacuerdo podría ser solamente en quién va a dirigir la parte civil. A mí me da la sensación que para mantener su gobierno, él va a apuntar a una administración civil, que es el oxímoron que se usaba para nombrar al gobierno militar en los territorios, ¿no? Un gobierno que, o sea, que el ejército sí se va a quedar gobernando la parte civil también, pero como punto de conciliación, sin asentamientos nuevos, que es lo que querría Ben-Gvir y compañía. A mí me da esa sensación, que él está apuntando a que no haya botas ni administración de nadie más en la Franja de Gaza, porque es la única manera de garantizar la seguridad. Y en cuanto a alargar la guerra por mantener su gobierno, yo me niego, y los que me conocen saben que no voté a Netanyahu, pero me niego a pensar que el cinismo de Netanyahu podría llegar a tanto, porque eso de alargar la guerra, estamos hablando de muchísimas vidas humanas. Bueno, hay algo, Marcelo, que Entonces, hay algo que sí tiene probablemente más lógica en cuanto al pensamiento de cualquier líder de cualquier país. El 7 de octubre es un enorme fracaso de su gobierno, de la seguridad, del ejército, pero también de su gobierno. Yo creo que a lo mejor la guerra tiene que terminar con alguna victoria, y hoy es más difícil mostrar victorias. Tal vez algún líder del Hamas muerto, tal vez alguna otra situación, pero hoy, más allá del dolor, digamos, hoy es imposible decir que hay una carta, una foto de una victoria, aunque más no sea pequeña, porque nadie va a ganar esta guerra. Esta guerra está perdida desde el día que empezó, no hay recuperación, por lo menos desde el punto de vista emocional en los israelíes que pueda hacer una foto, y tampoco hay hoy seguridad para que vuelvan a sus casas ni quienes fueron evacuados del sur ni quienes fueron evacuados del norte. Creo que Netanyahu también debe estar buscando una imagen de victoria, pequeña pero victoria al fin. sí, sí, absolutamente. Y yo creo que no es solamente una foto, sino es algo que el país y toda la diáspora judía y todo el mundo occidental de bien están esperando, porque hasta ahora no se logró dar con Sinwar y ninguno de sus amigos, ni Muhammad Def, ni Marwan Issa, ni nadie del Hamas. No se logró recuperar a todos los rehenes, no se logró hacer volver a los
habitantes, es decir, garantizar que puedan volver sin la amenaza de cohetes, porque todavía hay capacidad de lanzamiento de cohetes en Gaza. Es decir, a 4 meses de lucha y que parece que están haciendo muy bien las cosas, no me voy a poner a discutir capacidades militares, aparentemente lo están haciendo bien, pero no logran terminarlo. Entonces quiere decir que no lograron absolutamente ninguna de las metas estratégicas, y entonces yo creo que no es alargar la guerra, sino terminarla con alguna de las tres, ¿no? Con alguno de los tres objetivos. Eso sí me parece que lo está buscando. Marcelo, ha sido como siempre tan amable. Contale a la gente dónde te encuentra en YouTube para poder seguirla. El canal va todos los días en directo. Es un canal que se basa en directos todos los días a las 22 horas, hora de Israel, 17 horas de la Argentina y el Cono Sur. El canal es @Marcelo Kisilevsky, todo junto. Ahí lo tienen como se escribe, espero que esté con I latina. Y ahí lo pueden encontrar, el canal simplemente de Marcelo Kisilevsky, así se llama. Abrazo grande y que tengan un día en paz. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Marcelo Kisilevsky, periodista, analista político internacional. Desde allí, desde el Estado de Israel, nosotros seguimos aquí pensando en las noticias.